pues vamos a hablar hoy de llenarnos de la palabra, pero llenarnos de una manera muy superior a lo que tal vez hemos pensado. Que entendemos que tenemos que ir más allá y saturarnos con la palabra de Dios. Saturar es decir que ya no cabe ni un versículo más en tu mente. Ajá. Estás lleno de la palabra. ¿Por qué? Porque hay diferentes estilos de vida, hay diferentes momentos en la vida. A veces todo va bien y a veces todo va mal, o a veces todo está más o menos. Y sabes, todo eso depende mucho de qué tanto hay palabra de Dios en tu corazón. Qué tanta palabra de Dios estás ahí teniendo en la mente, que has meditado, que has escuchado, que has realmente estudiado. Es muy importante alimentar nuestro espíritu. Y nuestro espíritu no se alimenta como la carne, ¿verdad? Ahí le llevas el taco al pastor, ¿verdad? Todos los días y bien. El espíritu necesita palabra de Dios. Eso es lo que nos alimenta, es lo que hace que somos fuertes, es lo que hace que podemos, cuando viene un problema, responder en autoridad con poder y salir adelante. Cuando no podemos salir adelante, que viene una circunstancia, muchas veces es porque somos débiles en el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu mueve las cosas sobrenaturales y es ahí donde hay poder para las cosas que tú no puedes solucionar en tus fuerzas naturales. Hay cosas que tú no vas a lograr con lo que eres, sino que lo vas a lograr a través del poder que hay en el nombre de Jesús, a través del poder que hay en la palabra de Dios, a través de la sabiduría que Dios te está dando cada día. Cuando tú te metes en la palabra, tu mente está cambiando. Por eso Pablo nos habla de no conformarnos con lo que se ve afuera, de lo que se aprende afuera, sino que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Es lo que te va a transformar y que va a permitir que tú llegues a hacer cosas tremendas en tu vida. Que tú puedes dar consejos a la gente que impactan. Que cuando tú abres la boca, la gente dice, él va a decir algo interesante porque es diferente de los demás. ¿Sabes por qué eres diferente? Porque cuando tú te llenas, te saturas de la palabra de Dios, entras en la dimensión de la sabiduría. Porque la inteligencia no es suficiente para hacer cosas grandes aquí en esta tierra. Hay 6.000 millones de gente inteligente en esta tierra. Porque Dios no hace ningún tonto. ¿Ah? Pero lo que hace la diferencia es la sabiduría. La sabiduría es lo que Dios te va a dar, pero no la tienes automáticamente. Eso viene por llenarnos de la palabra de Dios. Mira, si vamos a Proverbios 4, vamos ahí. Proverbios capítulo 4. La inteligencia la tienes. Pero, ¿qué es lo que nos falta? Algo que impacta vidas. Y dice ahí en el versículo 7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Dios quiere que nosotros nos pasamos a otro nivel, pero para eso tienes que saturarte de la palabra, llenarte tanto que cada vez que habla sale palabra, porque la palabra es la sabiduría de Dios. Y cuando tú te llenas de esto,
te llenas de la sabiduría de Dios. Y vas a hablar la sabiduría de Dios. Y cuando vas a tomar una decisión, vas a tomar la decisión con la sabiduría de Dios. Y eso transforma todo lo que haces y todo lo que eres. Porque te posicionas cuando andas en sabiduría en el nivel espiritual. Mientras que la inteligencia está en el nivel natural. La inteligencia viene de cómo funciona tu cerebro. De lo que tú puedes memorizar, de lo que tú puedes conectar. Pero hay cuánta gente muy inteligente que tiene una vida caótica. Entonces, ¿por qué? Porque la inteligencia no es suficiente para que tengas una vida exitosa. Necesitas saturarte de la palabra para alcanzar sabiduría. No se trata de llenar tu cabeza con la palabra de Dios. Se trata de saber usar la palabra de Dios para que tú puedas tener otro nivel de vida, usando armas espirituales, sobrenaturales. Mira lo que dice la versión amplificada de Proverbios 4:7. Dice, el principio de la sabiduría es, adquiere la sabiduría hábil y piadosamente, porque es preeminente. Y con todo lo que adquieras, obtén entendimiento. Busca activamente el discernimiento espiritual. Eso es parte de la sabiduría, el discernimiento espiritual. Después dice la comprensión madura y también la interpretación lógica. Premia la sabiduría y exáltala. Y ella te exaltará. Ella te honrará si la abrazas. Ella pondrá sobre tu cabeza una guirnalda de gracia. Ella te presentará con una corona de belleza y de gloria. ¿Verdad? ¿Sabes? Si te saturas de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a salir de ti de manera natural. No se tiene que forzar, no tienes que pensar en esto. Vivir en la palabra de Dios es vivir en el lugar correcto. ¿Verdad? No solamente la palabra vive en ti, Cristo vive en ti, pero tú vives en ella también. Tienes que estar tan conectado que tú tienes que, se te sale algo, se te sale. La sabiduría, palabra de Dios, con un espíritu alimentado, tan fuerte, ¿verdad? Que cuando viene la circunstancia, tu reflejo no es buscar en el mundo lo que puede ayudarte, sino sabes qué palabra te sirve para acabar con la circunstancia, acabar con la oposición, acabar con los ataques, acabar con todo lo que viene en contra de ti, porque muchas cosas vienen en contra de nosotros, ¿verdad? ¿O no? Muchas. Pero nosotros estamos o en el nivel terrenal o nos posicionamos en el nivel espiritual. Uno es un nivel muy bajo, muy limitado y donde hay fracaso. En el nivel espiritual es el nivel más alto y no hay fracaso. El fracaso no es la opción para nosotros. Por eso Dios nos dice, adquiere sabiduría, eso depende de ti. Yo te mandé con inteligencia, yo te mandé con muchas cosas, pero ahorita hay decisiones que tú vas a tomar para tu vida. Una de las decisiones que vas a tomar es alimentarte espiritualmente para poder tener acceso a la sabiduría de Dios. Y cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tu vida empieza a fluir porque ya piensas como Él. Cuando piensas como Dios, te equivocas mucho menos. Porque hasta el día de hoy, Dios no se ha equivocado. Y Él te quiere entregar su forma de pensar, que es la sabiduría. Algo que falta en el mundo. La gente puede sacar grandes premios Nobel de todas las disciplinas,
Pero eso no es suficiente para educar tus hijos, no es suficiente para llevar a cabo un matrimonio, no es suficiente para cambiar la vida de los que están a tu alrededor, no es suficiente para ser una bendición en este mundo. Dios quiere que tú llegues con la palabra, pero tan lleno, ¿verdad?, que la basura del mundo ya no cabe en ti, no puede entrar. Cuando te tocas se rebota porque ya estás saturado con la palabra de Dios. Nunca vas a tener demasiada palabra en ti. Nunca vamos a tener demasiada presencia de Dios con nosotros, ¿verdad? Y la palabra de Dios, cuando te saturas, es lo máximo, la presencia máxima de Dios en ti. No estoy hablando de acumulación de versículos ahí. No. Estoy hablando de acumulación de la presencia de Dios, de la conexión con el Espíritu Santo, ¿no?, de escuchar y de llenarte y de crecer y de saber discernir cuando viene de Dios, cuando viene de Satanás, cómo tienes que reaccionar, cuáles son las estrategias que Dios tiene planeadas, porque te está hablando y tú lo escuchas. Alguien que escucha a Dios es alguien que es sabio. Entonces, si conecta con su inteligencia, imagínate lo que puedes hacer. La palabra es un poder sobrenatural. La sabiduría es saber conectar esto con tu vida y aprovecharla. Somos sabios cuando lo que tenemos lo aprovechamos y es una bendición para nuestras vidas. Hay cuánta gente que tiene tantas cosas y no las aprovechan. Eso no es sabio. ¿Para qué lo tienes? ¿O para qué lo quisiste? Tenemos que aprender a manejar ahorita nuestras vidas. Como dice Salomón ahí en los proverbios. Adquiere sabiduría. ¿Sabes? Salomón fue el hombre más rico de la historia. Estaba como predestinado a esto. Creo que lo sabía. Porque su padre era también muy rico. Tenían un reino sólido. Pero él dijo, no puedo pedir más si no tengo primeramente la sabiduría. Eso es lo que transformó su vida. Cuando Dios le dijo, a ti te puedo dar todo lo que tú me dices en este momento. Y él dijo, no puedo pedir nada si primero no tengo la sabiduría. Porque no voy a aprovechar y voy a dar un mal testimonio de mi vida. ¿No? A pesar de hecho, pues su testimonio fue así como que más o menos, ¿verdad? Pero imagínate si no pedimos sabiduría, ¿cómo nos va? Salomón fue confrontado con todo poder, con riquezas inmensas, y es algo que cuando lo quieres manejar se necesita sabiduría. La inteligencia no es suficiente. Por eso Salomón pidió esto, y creo que es lo que realmente rescató su vida, porque al final tuvo la sabiduría de recapacitar. Dios no lo abandonó. A pesar de sus errores, Dios sabía que era un hombre sano, un hombre sabio, un hombre entregado a Él, a pesar de su carne como tú y yo, la verdad. Pero antes de morir, todavía Dios le encargó el libro de Eclesiastes para que nos dé más sabiduría. Y él recapacita ahí. Es cuando él dice, todo es vano aquí, no hay nada que perdure. Tenemos que poner nuestros ojos en otras cosas. ¿Cuántas veces dice vanidad? Todo es vanidad, ¿verdad? Porque lo que vale es la palabra de Dios en ti, para tu provecho y el provecho de los que están a tu alrededor. Para la gente que está afuera y que necesita un consejo. ¿Y cuántas veces tú tienes la respuesta? ¿Por qué? Porque te has llenado de la palabra y Dios te dice, dile esto. A lo mejor es un versículo que habías olvidado, pero fue sembrado. Y Dios dice, tenemos que crecer espiritualmente, y eso se logra saturándonos, llenándonos
para ser bendición en todas las circunstancias. Y si tú eres una bendición en todas las circunstancias, eres bendecido. ¿Por qué? Porque eres el primero que recibe la sabiduría para poder darla. Entonces, sabiduría quiere decir que sabes aprovechar lo que Dios te ha hablado. Sabes aprovechar lo que está pasando en tu vida. Sabes ponerte enfrente de la circunstancia y decir, no me puedes tocar, porque lo que está en mí es tan grande que es de aquí que sale el poder, no de afuera hacia mí. Todo lo que está alrededor de ti no tiene poder, porque el mundo tiene un líder que ha sido despojado de su poder y de sus armas. Entonces, cuando no tenemos esta saturación de la palabra de Dios, nos llega un ataque, nos llega una circunstancia y no sabemos cómo vamos a responder. Y podemos ir por armas naturales o podemos decidir armas espirituales. ¿Cuántas veces en el mundo cristiano te duele algo y vas a la farmacia? Has escogido la solución terrenal. Cuando tú puedes decir, voy a escoger la oración y declarar mi sanidad y tomar autoridad porque la tengo. Porque cuando haces esto es porque estás lleno de la palabra de Dios y entonces tu reflejo es espiritual. Entonces sobrenatural y entonces en victoria. La medicina nunca te dice 100% garantizado, ¿verdad? No dice en la farmacia, si no te funciona me lo regresas, no, ya me lo comí, ¿verdad? No hay garantía. Cuando no estamos llenos es lo que hacemos. Nos hace falta dinero, vamos a pedir prestado. Es la manera que lo hacemos. Si estamos llenos de la palabra, no nos fijamos en lo que tenemos, nos fijamos en la promesa que Dios nos ha dado, que por Él, su cruz, clavado ahí, se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar? Buscando en la sabiduría de Dios cómo salir adelante. Porque Dios tiene una salida para todas las pruebas. Terrenalmente no las vemos. Pero cuando nos metemos en la palabra, cuando somos llenos de la palabra, Dios empieza a recordar ciertas cosas. Y tu vida está cambiando. Mira, Jesús conoce la vida aquí en la tierra. Jesús sabe que nuestra vida no es perfecta aquí. Pero Él vino no solamente a salvarte, Él vino a hablar la palabra. Él vino a comentar lo que el reino de los cielos quería para la humanidad. Él vino a defenderte, Él vino a morir por ti, Él vino a recuperar tus derechos, Él vino a acabar con el diablo, Él resucitó y te volvió a dar todo lo que habías perdido. Y te dice ahorita, pide sabiduría porque lo que te ha dado es demasiado para tu inteligencia. Necesitas de la palabra. Y cuando recibimos esta palabra, empezamos a decir, wow, Señor, nunca he sido tan bendecido en mi vida. Y Dios te contesta diciendo, y es el inicio nada más. Prepárate. Y después prosperamos, como dice Juan, como prospera nuestra alma. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo desde tu espíritu que estás llenando de la palabra de Dios, alimentas tus pensamientos para tomar decisiones correctas? Más tomas decisiones correctas, más Dios te prospera. Por eso te dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud. Eso es el pilón. Así como prospera tu alma, tus pensamientos. Y esto va a prosperar
conforme a la palabra que metes dentro de ti. Más estás lleno de la palabra, menos miedo, temores tienes en este mundo. Pero cuando no estamos llenos y que Dios te empieza a decir, quiero usarte, uy, qué miedo, ¿verdad? Ay, Señor, espérate un poco, no tan rápido y no muy lejos. ¿Por qué? Porque no tienes esta seguridad que te da la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tomar decisiones terrenales con mi inteligencia. ¿Cuántas veces Dios nos habla de algo y empezamos a evaluar, ¿verdad? ¿Sería bueno? ¿Y cómo lo voy a hacer? Si Dios un día te dice, abre una iglesia, tú puedes decir, perfecto, Señor, vamos. O dices, espera, ¿en qué zona? No muy lejos. No, ahí no, porque ya hay 4. No quiero una zona que gente como yo. No, a mí me gustaría ir afuera. ¿Pero de qué tamaño? Voy a buscar algo pequeño al principio, ¿no? Algo barato. ¿Quién sabe si funciona? ¿No? Todo eso es vivir terrenalmente. Somos una persona que no está llena de la palabra de Dios. Pero si Dios te dice, abre una iglesia, perfecto, Señor. El momento que tú me dices el lugar, lo abro. ¿Y sabes qué? Dios te manda al lugar. A lo mejor va a decir, es demasiado grande. O vas a decir, es demasiado pequeño. O es muy caro. ¿Eh? Y evalúas otra vez. Eso es andar en el nivel más bajo. En mis fuerzas. Con lo que puedo entender. Es cuando no estamos en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios te va a decir una cosa sencilla. Échate, lánzate, no piensas. La fe no sirve para pensar, la fe sirve para actuar. Y Dios quiere hombres y mujeres de fe, llenos de la palabra. Y cuando Dios te habla algo, pum, viene un versículo que te dice, eso es la confirmación de lo que escuchaste. No, pues sí, ya voy. Soy bendecido. Puedo ir a hablar a la gente. Puedo hacer cosas. Tengo denuedo. Soy vencedor. El que está en mí ha vencido al mundo. Imagínate, ¿de qué tengo miedo? Si todo lo que está afuera de mi vida está debajo de mis pies. Es tu posición, es mi posición. ¿Cuántas veces vemos los demás como va a ser difícil, peligrosos, más grandes? ¿Sabes qué? Estos son los gigantes de la tierra prometida. ¿Te das cuenta que los gigantes de la tierra prometida ahí en Éxodo están mencionados antes de entrar? Cuando ellos cruzaron el Jordán, no se hablaba de los gigantes. ¿Dónde estaban? Desaparecen tus enemigos cuando estás lleno de la palabra de Dios. Porque cuando tú llegas a un lugar lleno de la palabra, saturado, eres una luz tan fuerte que no hay tinieblas que pueden estar ahí, ni una sombrita. ¿Ok? Porque esto que somos llamados a hacer, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Ok? Entonces cuando vas a un lugar y dices, ahí está peligroso, es de las tinieblas, quiere decir que estás apagado también. Porque no puedes prender un cerillo y estar en la oscuridad. Se va. Una cosa de 5 centímetros echa fuera todo. ¿Por qué? Porque las tinieblas no existen. Las tinieblas aparecen cuando la luz no está. Pero yo nunca he visto las tinieblas apagar un foco. Pero he visto un foco acabar con las tinieblas. La luz tiene poder. Las tinieblas no tienen poder. Nosotros somos luz. Y más tienes palabra dentro de ti, más gloria de Dios hay en ti. Y la gloria de Dios es lo que ilumina todo el cielo. Allá no se necesita el sol. Es la gloria de Dios que resplandece.
Y la gloria de Dios es diseñada también para que tú la tengas y que el mundo la puede ver. No es una imagen solo para Dios. La gloria de Dios debe de estar sobre ti y la gente tiene que ver que tú eres luz. La gente tiene que ver que siempre estás feliz. Y te van a decir, eres inconsciente. Te va a decir, no, yo soy sabio. Sin sabiduría, no empiezan, Sí, eres sabio. El sabio no se preocupa de su vida porque la entregó al Todopoderoso que sí se preocupa. Y que sí es omnisciente. Y tú nada más vives en obediencia. Tú vives llenando de Él. Dios no te dice, te voy a mandar a hacer peleas por mí, te voy a mandar No. Él te dice, te mando y te establezco ahí. Ayer tuve una como pequeña visión. Cuando estamos viendo Armagedón y estamos viendo Jesús bajando del cielo con todos los santos atrás, ¿verdad? Vestido de blanco y ahí dice, el ejército de Dios. Sí, pero es un ejército que no pelea. ¿Por qué? Porque no te vas a la guerra vestido de lino blanco, fino. Imagínate que llegas ahí al ejército, vengo ahí a enlistarme, vienes todo de blanco ahí de lino. Te van a decir, oye, ¿qué pasó, no? Aquí es de camuflaje. El cuerpo de Cristo no vive camuflajeado, ¿cómo se dice? Camuflajeado, porque es luz y no te puedes esconder. Y vienes de lino blanco a la tierra, ¿sabes? No para pelear, vienes para gobernar con Jesús. ¿Por qué? Porque estás lleno de la palabra de Dios. Y más te llenas y más te llenas, más Dios te entrega dominios, poderes, territorios. Te pone en alto más de lo que tú te puedes imaginar, porque el mundo necesita gente sabia. No hay. Escucha los discursos de los políticos, no pueden aportar soluciones, no porque les falta inteligencia, la tienen, pero no tienen sabiduría. La sabiduría te aporta, te lleva con soluciones. Por eso andan perdidos, por eso hay guerras, porque no tienen sabiduría, no saben que las riquezas no vienen porque robas al vecino, porque lo matas, la prosperidad viene porque Dios te da. Pero el mundo afuera mata pensando que es la manera que les queda para tener de comer, para poder pagar sus facturas, porque no son sabios, no tienen este acceso a lo que Dios ha prometido para ellos, para tener una vida correcta. Está bien, matas a 2 o 3, pero el cuarto te mata a ti. No puedes seguir en esto. Pero cuando vivimos llenos, saturados de la palabra, andamos en el amor. Y entonces ya no necesitas matar, ¿verdad? Porque no matas a los que amas. Y actúas de manera diferente, contagiando a la gente con otras cosas. Y eso lleva a que te digan un día, yo quiero saber dónde tú aprendiste todo esto. ¿Sabes? Eso no se aprende. Esto se vive, se recibe, se medita, pero no se aprende. No hay una universidad de la sabiduría en el cielo. Pero tienes un Espíritu de Dios dentro de ti que te está comunicando, revelando, dándote este discernimiento espiritual para que cuando ves una situación ya conoces la respuesta. ¿Sabes cómo acaba? Porque siempre acaba bien si estamos en Cristo. No he visto un ejemplo en la Biblia de alguien que está siguiendo la voluntad de Dios y que acaba mal. Acabamos mal cuando nos alejamos de la sabiduría de Dios, cuando nos alejamos de la palabra, cuando empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, es cuando fallamos. Pero cada vez que tú haces la voluntad de Dios, dices, wow,
Padrísimo. ¿Ah? Y va a decir increíble, pero todo es creíble para nosotros. Hasta lo imposible. Porque somos hechos para creer lo imposible. Somos hechos para vivir lo imposible. Somos hechos para esperar las cosas inesperables. Porque vivimos en la dimensión de Dios. No podemos vivir terrenalmente porque esto está en contra de lo que Dios ha hecho. Dios no te ha hecho a la imagen de otra cosa que Él. Y Él es espiritual. Él es la sabiduría. Entonces, la sabiduría de Dios es algo que es para ti, para todos nosotros. Nos ha creado con la capacidad de entender su mente. Eso es tremendo. Tú puedes ser la palabra y decir, la entiendo, Señor. Cuando antes de conocer a Cristo, este libro era pero complicadísimo. ¿Ah? Por eso cuando no andamos en Cristo, leemos Karl Marx, Mao Zedong, todas estas cosas estúpidas de muy bajo nivel. Porque no hay un filósofo que llegue a un nivel importante, quien sea. Porque es humano y no tiene sabiduría. Está usando su inteligencia. Pero el día que tú escribes un libro, guiado por el Espíritu Santo, va a estar lleno de revelación para transformar las vidas de los demás y de manera permanente, porque tú recibes mensajes de la eternidad. Y la eternidad llega con mensajes que no van a cambiar, sino que tú vas a cambiar las circunstancias. Muchos piensan que la Biblia debería de ser actualizada, ¿verdad? No hay nada que tienes que actualizar ahí. Es permanente. Este mismo libro lo vas a tener en el cielo porque no vas a acabar con él ahorita en tu vida. La Biblia es clara. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Sigue vigente para la eternidad. No sé si vamos a tener libros de nuestras Biblias cuando regresamos a la tierra, porque vamos a estar tan conectados con Cristo que es la palabra. Pero puede ser que sí. ¿Por qué? Porque no vamos a acabar estudiando la palabra. Jesús fue claro. Él estuvo ahí enseñando a sus discípulos durante 3 años. Y al final de su vida, en Juan, vamos a ver un poquito ahí, Jesús hablando a ellos y finalmente a nosotros. Juan 15. Versículo 11. Te está hablando de lo que va a ser la palabra en ti. Te está hablando lo que es cuando te llenas y te saturas. Jesús dice algo muy importante en el versículo 11. Empieza diciendo, estas cosas os he hablado. Es decir, que Jesús estuvo enseñando esto. Hablando de su palabra, de sus promesas, de lo que iba a venir. Y a mí me gusta porque dice, para que mi gozo esté en vosotros, para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús nos habló a sus discípulos de tantas cosas. Porque cuando dice algo importante, mi gozo en vosotros, está hablando de la fidelidad sobrenatural. No la felicidad sobrenatural y no la felicidad natural, que es muy diferente. Cuando estamos felices en nuestras fuerzas, ¿cuánto tiempo nos dura, verdad? Todo iba bien en la familia, pero ya llegó la suegra. No, las suegras son una bendición, ¿no? Hicieron un hijo o una hija para que te cases con él o ella. Pero se nos va una mala noticia y nos deprimimos. Y Jesús dice, yo he hablado, porque la palabra sirve para que mi gozo, la cosa espiritual que te transforma tu estado de ánimo para siempre, esté en ti. Y que sea completo. Por eso el cristiano deberá andar siempre feliz, contento, sonriente.
¿Por qué? Pues porque a mí todo me va bien. ¿Y qué haces cuando tienes crisis? Tomo autoridad. Y si no pasa, me vale. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hasta que esto se muere, pero no le voy a dar importancia. No, pero te dijeron que tienes cáncer. Sí, pero por la llaga de Cristo fui curado. La gente te va a decir, estás loco. Sí, pero del buen lado, de los locos que logran cosas locas. ¿Ok? Cosas grandes. Porque a todos los que han logrado cosas grandes les han dicho antes de empezar, estás loco. Me encanta cómo nos dicen esto. No, porque la gente juzga sin sabiduría, sin estar lleno de la palabra de Dios y evalúa lo que estás diciendo conforme a lo que ellos pueden hacer. No se trata de nosotros cuando viene algo grande por hacer, se trata de Dios. Es Él que va a hacer las cosas. ¿A poco tú crees que vas a sanar a un enfermo? Con tus manos ni están limpias a veces. ¿No? No es esto. Es el poder de Dios en acción por causa de tu sabiduría que es, voy a obedecer. Él dice, pon las manos y yo pongo las manos y se sanan. Lo tienes que hacer tú. Porque muchas veces venimos ahí con los pastores, con los predicadores. Hoy puedes orar por mí porque este está enfermo. ¿Por qué no lo haces tú? Porque estas señales siguen a los que creen. ¿Eres creyente? Sí, sánalo tú. Ay, no. Es cuando estás vacío. Pero si estás saturado de la palabra de Dios, ya operaste en sanidad para esta persona. ¿Por qué? Porque conoces el efecto de la palabra cuando estás lleno de la palabra. Si estás lleno de la palabra, no te enfermas. Entonces tienes salud que sobreabunde para dar. Y cuando pones las manos sobre el enfermo, se sana. Aunque sea tu cuerpo también, porque a veces es más difícil sanarse a sí mismo que a los demás, ¿verdad? Porque de ahí nos duele, el otro no sabemos cómo les duele. Pero es la misma palabra, es el mismo poder. Por eso Jesús dice, yo os he hablado. Mantengan la palabra que yo he hablado. En el capítulo 16, como que Jesús insiste en el versículo 33. Mira cómo empieza otra vez este versículo. Estas cosas os he hablado. Si te llenaste de la palabra que dice, tendrás paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Dónde está la paz? En Cristo. ¿Dónde están las aflicciones? En el mundo. Tú escoges dónde vas a vivir. ¿Quieres aflicciones? Aquí afuera hay para todos los días. ¿Estás en Cristo? Que dice, tendrás paz. Lo que el mundo está buscando, que no puede lograr. Que la gente tiene miedo de todo. Están muy estresados. ¿Cuánta gente no duerme porque no sabe qué va a pasar mañana? ¿Voy a tener trabajo? ¿Mi negocio va a seguir? ¿Mi familia va a seguir? ¿Mi cuerpo va a seguir? Todo eso quita la paz. Pero cuando tú estás en Cristo, nada te puede tocar, porque lo que hay adentro de ti es más poderoso que lo que hay afuera de ti. Lo que pasa es que dejamos lo que hay afuera influir sobre lo que hay adentro. Y vivimos al revés. El que está en ti dice, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, he vencido a las aflicciones. Si tú estás en mí, yo en ti, la hicimos. Y te voy a levantar.
Y voy a hacer de ti un pilar del reino de los cielos en la tierra. Y te voy a usar en Toluca. Y te voy a usar en México. Y te voy a usar en toda América. Y te voy a mandar a las naciones. Y vas a seguir predicando. Y vas a estar en lo alto, en lugares donde tú no piensas que puedes llegar. Los reyes, los presidentes te van a llamar diciendo: ¿qué piensas de esto? ¿Qué tengo que decidir? Porque te llamo, porque eres el único que sé que tiene sabiduría en esta tierra. Porque ellos no la tienen, pero tú la tienes y la quieren. Es lo que le pasó a Bob Harrison. Tiene sabiduría increíble, impresionante acerca de las finanzas. Es un hombre como tú y yo, que trabajaba en la Chrysler. Y cuando Chrysler estuvo en quiebra, tenía sabiduría financiera. Y lo llamaron y levantó a Chrysler. Después empezó a predicar más y más. ¿Sabes? Gente como Margaret Thatcher lo llamó. Gorbachev lo llamó. Un hombre común y corriente como tú y yo. Pero decidió llenarse, saturarse de la palabra en el área de la prosperidad. Y el mundo, los grandes de este mundo, lo llaman para consejos. Qué raro que no llaman a sus financieros, porque los financieros no saben qué va a pasar mañana. Pero los hombres llenos, saturados con la palabra de Dios, escuchan el Espíritu Santo y logran dar consejos que van a permanecer para estos hombres. Entonces, muchas veces pensamos: yo nunca voy a llegar a este nivel. Pues Él lo hizo. Él lo hizo. Nada más por sabiduría. Adquiere sabiduría sobre cualquier cosa, dice Proverbios. Dios lo habló de la misma manera a Josué. Josué heredó el negocio terrible que Moisés había dejado. Una cosa tremenda. Llevar un pueblo rebelde a una bendición, ¿verdad? Y no querían. Se quejaban. Josué no era popular. Él había dicho que quería ir a pesar de los gigantes. Y Dios le entrega esto. Y tú vas a llevar a todo este pueblo al lugar que yo digo. Me lo imagino al pobre Josué, ¿no? Recibiendo la noticia diciendo: ¿por qué no dejaste a Moisés acabar, no? Un año más y ya. Pero cuando Dios vino, Dios le dijo algo muy importante: tú lo vas a lograr, pero hay una condición. Te tienes que saturar con la palabra de Dios. Si no, no llegas. Sé esforzado y valiente. No estaba hablando de las fuerzas y los conocimientos de Josué, porque justo después le dice: y quiero que medites de día y de noche en este libro de la ley, que no se aparte de tu boca, y que hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces llegaremos a la tierra prometida. Pero se necesitaba un líder no inteligente, porque Dios no le importó su inteligencia, no le importó que sabía de armas. Cuando se trató de Jericó, Dios ganó la batalla levantando la alabanza, levantando su nombre, no el ejército de los judíos. Porque no se trata de nosotros, se trata de esta sabiduría de: voy a hacer como Dios dice que tengo que hacer. Eso es ser sabio. Y Josué actuó así. Y como dice el versículo 8, entonces harás prosperar tu camino y todo, repite esto, todo te saldrá bien. No hay opción para la gente con sabiduría de Dios para fracasar. No hay lugar para el error. No hay lugar para fallar. Josué ganó. Josué entró en esta tierra prometida sin ningún
ningún problema. Todo era por fe, todo era por obediencia, porque él estaba saturado de la palabra de Dios. Era la condición. Porque si vuelves a leer Josué 1:8 y que lo pones al revés, si no meditas en este libro, si no lo tienes en tu boca, si no obedeces lo que está escrito en él, entonces no vas a prosperar en tu camino y nada te va a salir bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para seguir lo que estamos haciendo? Aquí estamos, ¿qué estamos haciendo? Llenando de la palabra de Dios. Y tienes que tener cada día más hambre de la palabra de Dios, porque se necesita gente como tú para cambiar este mundo, para que vayas a dar el consejo a los grandes. Bueno, ¿qué tan grandes son? ¿Verdad? Yo creo que cualquier cristiano ungido y lleno de la palabra de Dios es la persona más grande en este mundo. Porque es la persona que tiene poder y todo el poder, que tiene la autoridad, toda la autoridad y el dominio sobre todas las cosas. Y la iglesia se capta, entiende, recibe la revelación y se satura ahí de la palabra de Dios. Vamos a ver cosas grandes. Vamos a ver cosas imposibles que se hacen en este momento. Vamos a ver milagros. Vamos a ver a gente que va a hablar a alto nivel y va a decir, pero ayer no pintaba. No, pero hoy está lleno de la palabra de Dios y Dios lo ha levantado y lo ha puesto donde Él tiene que estar, siempre por encima y nunca por debajo. Amén. Bueno, pues Señor, te damos mil gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad acerca de nosotros, acerca de tus planes, acerca de todo, Señor, lo que viene en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, porque tenemos acceso permanente a la palabra de Dios. Porque tu Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo que nos viene a redarguir, que nos viene a instruir en la justicia, a corregir cuando es el momento. Gracias, Dios. Sin ti, nada de esto lo podríamos ni considerar. Pero porque somos tus hijos, porque somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, podemos adquirir esta sabiduría y nunca fallar. Abandonar situaciones de fracaso para siempre. No importa, Señor, nuestro pasado, porque lo has borrado, lo has destruido. Y ahora vienen cosas nuevas cada mañana, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Porque nos amas, porque has decidido ponernos en los lugares altos, sentados a tu diestra para siempre, reinando con autoridad y poder, juntamente con Cristo. En Él tenemos paz, en Él tenemos gozo, en Él tenemos poder. Aleluya.